Hola a todos y bienvenidos a este canal. Es un auténtico placer tener conmigo hoy a Juan Castañeda. Juan Castañeda es uno de los investigadores principales del Institute of International Monetary Research, de investigaciones monetarias, y además es profesor de la Universidad de Buckingham. ¿Cómo estás, Juan? Hola, muy bien, ¿cómo estás? Es un auténtico placer porque además es importante hablar, yo creo que en este momento vamos a hablar sobre inflación, ¿no? Y vamos a hablar sobre las causas monetarias de la inflación, porque como siempre ocurre con los procesos inflacionarios, nos están repitiendo constantemente que nadie había imaginado que iba a haber un aumento de la inflación como esta. Nadie, a menos que se llame Juan Castañeda, es falso, porque tú escribiste un artículo muy bueno en la IEA en junio de 2020, en el que ya anticipabas que el enorme aumento de estímulos monetarios para financiar grandes programas de gasto público iba a generar un fuerte impacto inflacionista. Me gustaría que nos resumieses en muy pocos minutos un poco qué era lo que ya veías tú en ese momento. Muy bien. Bueno, pues nada, lo primero de todo, encantado de estar aquí contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por tu muy amable invitación. Y sí, con respecto al tema de la inflación, sobre todo en los últimos meses, lo que estamos viendo es que hay un problema muy importante de concepto, de lo que la gente entiende, incluso los especialistas, de lo que es la inflación, del análisis de lo que es y de sus determinantes, ¿no? El motivo por el que mi compañero de instituto, Tim Condon, y yo mismo ya anticipábamos en la primavera del 2020 que las respuestas a la crisis del COVID iban a ser inflacionistas, es porque el crecimiento monetario ampliamente entendido, cuando digo ampliamente entendido me refiero al crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, incluyendo depósitos bancarios, ¿no? Eso es muy importante. No solo la base monetaria, un concepto bastante más reducido de lo que es el dinero, ¿no? Me refiero a esa cantidad de dinero que todos utilizamos, las empresas, los particulares, las familias, para tomar nuestras decisiones de gasto, ¿no? Esa cantidad de dinero en Estados Unidos en concreto aumentó de una manera alarmante entre los meses de marzo y junio del 2020. ¿Y cuánto de alarmante era ese aumento, ¿no? Un 25% interanual. Cuando lo normal, por dar una referencia cotidiana si quieres, es que el crecimiento del dinero ampliamente entendido está en el entorno del 4 o 5%. Eso es compatible con la estabilidad de precios, con lo que definen los bancos centrales, que es la estabilidad de precios. El IPC más o menos creciendo a una tasa del 2%, ¿no? Bien, pues en la primavera del año 2020, esa cantidad de dinero estaba creciendo 4 o 5 veces más que lo que nosotros pensábamos, lo que la teoría económica piensa que es la tasa compatible con la estabilidad de precios. Esa fue la base para hacer saltar todas las alarmas, ¿no?, desde nuestro punto de vista, y escribir ese informe para el IEA de Londres, que luego fue traducido, por cierto, por José Antonio Aguirre para un editorial y se publicó con el título La inflación, la próxima amenaza, con signo de interrogación, ¿no? Pero sí, por eso fue la principal voz de alarma, ¿no? Nosotros pensábamos que un crecimiento tan extraordinario de la cantidad de dinero en Estados Unidos, como te digo, el 25% interanual del año 2020, eso no podía ser neutral. Eso, el dinero no desaparece. Si Claro. quieres lo podemos discutir, lo podemos hablar a continuación, pero esa fue la principal motivación para decir que iba a ser inflacionista, ¿no? Y yo creo que es además clave lo que tú estás comentando, porque en todo este análisis sobre si hay efectos monetarios o no de la inflación, la parte más estatista, la parte más defensora de la represión financiera, primero siempre compara la inflación en crecimiento interanual y no acumulada. Y desde luego nunca utiliza lo que tú acabas de decir, la cantidad total de dinero, lo que es M3, sino que utiliza un concepto mucho más restringido. Además, por supuesto, claro, es que tú has dicho la parte clave. Es que nos decían antes, no, es que no hay inflación, ¿no? Lo primero, claro que había inflación, había una enorme inflación en activos financieros, bonos, precios de las casas, etcétera, pero además lo que ocurrió en el año 2020 es que aumenta masivamente la cantidad de dinero en circulación en un periodo en el que la economía está cerrada y
además muy por encima de la demanda de dinero, porque eso es lo que genera ese efecto inflacionista, ¿no? Y a mí me gustaría que avanzaras también el efecto, por qué en muchas veces en el debate se pierde la idea se piensa, bueno, claro, se ha aumentado la masa monetaria, pero el efecto en la inflación no es uno a uno y en cada minuto, sino que tiene un decalaje, ¿no? ¿Podrías explicar esto un poco? Sí, sí, es una cuestión fundamental para poder entender eh, eh, las previsiones de inflación que hicimos en el 2020 y por qué decíamos entonces que los efectos no serían inmediatos. Tardarían alrededor de entre 18 y 24 meses, que es algo que ya dijo Milton Friedman en su análisis de la inflación en Estados Unidos en los años 60 y 70. ¿No? Efectivamente, hay un retardo en la transmisión de lo que se llaman los impulsos monetarios. ¿No? Una vez que, en este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos, y pongo la Reserva Federal de Estados Unidos como ejemplo, porque es donde el mayor daño monetario se ha hecho, el mayor exceso monetario y daño inflacionista se ha hecho. Una vez que te permiten ese aumento de la cantidad de dinero ampliamente entendido, de hasta un 25%, luego eso genera un aumento de liquidez, de dinero en las carteras de las familias, incluso de las empresas financieras y de las no financieras. ¿No? Y como tú decías, nosotros no queremos tener un exceso de dinero en el bolsillo, queremos tener el dinero que utilizamos para nuestras compras cotidianas. ¿No? Lo mismo hace una empresa. ¿No? A lo mejor un poco más en tiempos de elevada incertidumbre, pero poco más. Por eso se vio en los meses del 2000, en los últimos 3 trimestres del año 2020, con una acumulación de dinero excesiva, una demanda extraordinaria de dinero, por motivo de precaución, si quieren, ¿no? Por la incertidumbre que rodeaba la pandemia. Entonces, ¿no? Pero eso no va a ser eterno. La gente vuelve a sus pautas de demanda de dinero, de consumo, de inversión, en algún determinado momento. Por eso lo que decíamos es, por un lado se está creando una cantidad extraordinaria de dinero. Por otro lado, la demanda de dinero volverá a sus pautas anteriores a la crisis en algún momento. ¿No? ¿Cuánto puede tardar eso? Como te digo, entre 3, 4, 5, 6 trimestres. ¿No? Claro. Por eso, cuando eso ocurra y las economías se abran, ese exceso de dinero va a salir al mercado. Y sí, por supuesto, puede generar cuellos de botella en las cadenas productivas, aumentos de las materias primas, aumentos de otros costes y, por supuesto, el aumento de la demanda de gasto nominal. ¿No? Pero todo esto no son las causas de la inflación. Claro. Estas son las manifestaciones de la inflación. Ese es el gran error de concepto que me atrevo a decir, ¿no? Que es que da un poco de bochorno, ¿no? Cuando uno escucha algunos análisis de la inflación. Todo esto es la cadena por la que la inflación al final se materializa. ¿No? Pero si das un paso más allá, tienes que recurrir a lo que está pasando en los mercados de oferta y demanda. Efectivamente. Es que acabas de decir algo que para mí es esencial, ¿no? Cuando nos están poniendo como causas de la inflación cosas que son consecuencias, ¿no? Por ejemplo, este concepto repetido de una y otra vez por el mainstream, ¿no? El keynesianismo, que de las rupturas de las cadenas de suministro. A mí este es el concepto que más me divierte de todos, ¿no? Fíjate, en enero de 2020, la sobrecapacidad que había en el mercado de fletes, de aluminio, de cobre, de carbón, era pues entre un 20 y un 40%. Estaban todos los periódicos y medios de comunicación financieros alertando sobre el gran problema de sobrecapacidad en esos sectores. Y se disparan un 30, un 40, un 50%, un 200% después cuando ocurre lo que tú dices, que es mucha más cantidad de dinero yendo a bienes y servicios relativamente escasos, ¿no? Cuando nos hablan de inflación, entre comillas, de costes, inflación de costes es que hay muchísima mayor cantidad de dinero en aquellos que va a aquellos sectores, bienes y servicios que son relativamente escasos o que son finitos, el mismo número de transacciones, ¿no? Tanto que, para que te hagas una idea, en el caso de los fletes te encontrabas cosas como que el mismo barco con la misma tripulación, con la misma carga y con la misma distancia costaba 10 veces más 6 meses después, sin ningún otro cambio, ¿verdad? Yo creo que esto es importante porque se nos está intentando vender que las consecuencias de la inflación es que suben los costes, que suben las materias primas, que hay materias primas que suben un 400% cuando no hay ningún problema de cadena de suministros porque se mueven por tubo, ¿no? Una de las cosas que nos encontramos es eso, ¿no? Que se confunde
causa con consecuencia y que hay un elefante en la habitación que es el exceso monetario y la impresión de dinero muy por encima de la demanda real de dinero, que es el que lleva a que los precios suban todos a la vez, porque esa es otra cosa, ¿no? Que me gustaría que tú le explicases a los que nos están viendo. Los precios no suben todos a la vez por casualidad. Sí, bueno, estoy plenamente de acuerdo. De hecho, ante esas explicaciones que creo que están, no tienen un fundamento teórico fuerte, de hecho es una de las cosas que creo que podemos concluir de los análisis de la inflación que se están haciendo en los últimos meses, es que no se tiene una teoría congruente y coherente de lo que es la inflación. Si uno se escapa de esta teoría que tú y yo estamos utilizando, que es la teoría monetaria, la explicación de los precios, lo que hace es recurrir a una teorías más ad hoc, ¿no? Y coges un poco de aquí, de allá, costes, salarios, cadenas productivas, si quieres, déficit exterior o cualquier otra razón que puedas tú buscar, ¿no? Esto es una cosa que vengo observando en las explicaciones de la inflación, incluso por parte de bancos centrales. Sí. Parece que ese olvido del dinero a la hora de explicar la inflación les ha llevado a caer en la nada teórica. Pero bien, esto si quieres es un comentario más de largo plazo. Pero para entrar en tu pregunta, ¿no? Todos estos que opinan que la inflación está debida a un problema, por ejemplo, de suministros, de aumento de los costes, de problemas en las cadenas productivas, bueno, pues quería que me contestara una pregunta muy sencilla, ¿no? Tanto Estados Unidos como la eurozona, como el Reino Unido, como Japón, todos ellos están expuestos más o menos a los mismos problemas, si quieres, ¿no? De formar parte, o beneficios, ¿no? De formar parte de una red mundial de producción, ¿no? ¿Por qué los precios en Japón son tan bajos? Eso es. ¿Por qué los precios son más altos en Estados Unidos? Mucho más altos, bueno, relativamente más altos, que en la eurozona y en el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Si uno escarba un poquito en qué ha pasado allí, ¿no? Verás bueno, que el crecimiento monetario de Estados Unidos ha sido sistemáticamente mayor que la eurozona y el Reino Unido y mucho mayor que en Japón, que no tiene un problema de inflación. Y sin embargo, todas estas economías se enfrentan a los mismos problemas estos de suministros de los que estábamos hablando, ¿no? Por eso es probablemente, de hecho, incluso menos, porque si tú ves la economía de Estados Unidos es una economía que depende muy poco de las importaciones, desde que es independiente en gas natural y en petróleo, y exporta relativamente poco. Y, sin embargo, Japón es lo contrario. Japón es una economía completamente orientada hacia el exterior. Entonces resulta que los que nos intentan contar que la inflación es por cuestiones de cadenas de suministro, de fletes, de no sé qué, no sé cuánto, resulta que la economía que más sufriría por el disparo de los fletes es la que menos sufre la inflación y la que está menos expuesta al sector exterior, que es la de Estados Unidos, es la que está sufriendo más la inflación. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Que el aumento de masa monetaria de Estados Unidos, en el término agregado y más amplio de M3, es muchísimo mayor. Vamos, es 3-4 veces mayor al de Japón, que tampoco era pequeño, ¿eh? Pero claro, ¿cuál es la diferencia entre Japón y Estados Unidos? Que Japón es un enorme ahorrador en dólares. Por lo tanto, el yen se convierte en una moneda relativamente estable con respecto al dólar en esa destrucción de poder adquisitivo de la moneda. Pero a mí me gustaría que nos comentases desde el punto de vista monetario, porque claro, ahora lo que nos dicen es lo siguiente. Bueno, oye, los bancos centrales están empezando a reducir las recompras, están empezando a reducir los estímulos y a subir los tipos, por lo tanto, si es un factor monetario, se va a corregir rápidamente. ¿Cómo le explicarías tú a la gente que esto no es exactamente así? No, primero hay un problema del retardo de la transmisión de estos impulsos monetarios de crecimiento monetario que ya hemos hablado, ¿no? Y es que si tenemos excesos acumulados de dinero generados desde marzo del año pasado, esos pueden tardar alrededor de 2 años en transmitirse en estas cadenas de gasto que estábamos hablando antes, ¿no? Pueden llegar al IPC con un retardo de hasta dos años, ¿no? O sea que lo que vamos a ver el año 2022 no es apenas fruto de las decisiones de los bancos centrales ahora, sino de lo que hicieron o no hicieron en el año 2020 y el año 2021. En ese sentido, las proyecciones de inflación que estamos ofreciendo en el instituto son que la inflación permanecerá bastante elevada, entre en torno al 5 al 10% en las tres grandes economías del mundo, dejando China de lado, la eurozona, Estados Unidos y el Reino Unido, ¿no? Precisamente por esos desmanes, si quieres, monetarios del año 2020-2021.
Y de ahí, más en adelante, ¿qué puede ocurrir? Bueno, pues todo dependerá de las decisiones monetarias que vayan a tomar en los próximos meses. Pero lo que sí que podemos observar es que, al menos en el caso de Estados Unidos, eh, tienen una tendencia, se está observando en los datos recientes, a seguir sobreemitiendo dinero. La cantidad de dinero, como te digo, ampliamente entendida, ¿no? M3, que es el agregado monetario que utilizamos para medir el dinero de Estados Unidos, ¿no? Todavía crece en torno alrededor del casi del 10%. Como te digo, el doble de lo deseable para conseguir una inflación del 2%. Por tanto, sí, los bancos centrales están desacelerando ese ritmo de crecimiento del dinero, pero que les queda un largo camino para volver a una senda de crecimiento de los precios en torno al 2%. Por eso, yo personalmente, pero también desde el Instituto, somos bastante pesimistas en cuanto a la duración de este episodio de inflación, sobre todo en Estados Unidos y en menor medida en la eurozona y en el Reino Unido. Y en la eurozona, por ejemplo, en la que el euro es una moneda que no tiene la demanda global que tiene el dólar, ¿no? Históricamente, Estados Unidos ha podido contener sus presiones inflacionarias por la demanda de dólares mundial, ¿no? Entonces, obviamente, la demanda de dinero en términos agregados es mayor para Estados Unidos que la que existe, digamos, a nivel local, pero eso no ocurre en la eurozona, ¿no? En la eurozona aumenta la masa monetaria M3 por encima del 10%, pero no tiene ese beneficio de ser la moneda de reserva del mundo, ¿no? Eso también es un riesgo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, eso es un riesgo, sin duda. O sea, uno de los beneficios de tener la moneda de refugio mundial y la moneda que se utiliza para las transacciones internacionales es que el resto de actores internacionales lo que hace es aumentar la demanda de esa moneda, ¿no? Para poder utilizarla, ¿no? Bueno, la eurozona no se beneficia de ello, aunque sí que es verdad que tiene un porcentaje, ¿no? Dentro de esta reserva monetaria internacional, está expuesta en ese sentido a mayores costes, si quieres, a la hora de financiar su deuda en el futuro, ¿no? Eso sin duda. Pero es verdad que también es justo decir que en el caso de la eurozona el crecimiento monetario ha sido más bajo que en Estados Unidos y está siendo ahora también más bajo. Sí. Están en torno del 6, el 7%. Entonces, creo que en ese sentido las consecuencias para los accionistas van a ser menores que en el caso de Estados Unidos. Yo creo que, no sé si no te importa volver a uno de los temas de los que hemos hablado antes, que creo que es lo que ha generado mucha confusión en cuanto a los determinantes de la inflación. Muchos decían en los últimos meses que por qué la expansión cuantitativa iba a ser inflacionista, ¿no? Ahora, a partir de marzo de 2020, si no lo fue en los años de la crisis financiera internacional, ¿no? Y aquí cometían el mismo error de que hablábamos antes, ¿no? Y es identificar dinero con la base monetaria, con un dinero muy estrecho, que es el dinero que el efectivo en el bolsillo y las reservas bancarias en el Banco Central. Bueno, ¿eso qué representa? Eso es un porcentaje mínimo en las economías modernas. Es alrededor de un 5% más o menos del dinero que utilizamos en las economías modernas, ¿no? En cambio, lo que ha pasado desde marzo del 2020 en adelante es un aumento de esas reservas de los bancos, el Banco Central, pero también de los depósitos bancarios. Es la cantidad que de verdad, la cantidad que de verdad la gente utiliza para hacer sus compras, ¿no? Por eso creo que tenemos que romper con estos, ¿cómo te diría yo, no? Estos defectos teóricos, ¿no? Que utiliza la gente a la hora de identificar el dinero, ¿no? Se tiene que utilizar un agregado realmente amplio, que es el que explica las decisiones de gasto de la gente. Claro, es que, bueno, primero no son defectos ni errores, son excusas para mantener la represión financiera y el exceso monetario, ¿no? O sea, el objetivo de los bancos centrales y de toda esa multitud de personas que viven o se suben al beneficio de defender cualquier cosa que hagan los bancos centrales a cualquier costa es una excusa, no es un error. Pero lo interesante que tú acabas de comentar es eso, ¿no? O sea, nos han dicho durante mucho tiempo, oye, se ha aumentado muchísimo la masa monetaria, se ha hecho mucha expansión cuantitativa y eso no ha generado inflación. Yo siempre recuerdo que la inflación no es solamente el IPC, que tienes los precios de las casas a máximos históricos porque más cantidad de dinero ha ido a bienes relativamente escasos, que tienes los múltiplos a los que se venden y se hacen transacciones de infraestructuras que se han multiplicado por 5 y por 7 simplemente porque hay mucho más dinero yendo a eso. O sea, que ha habido una enorme inflación en activos de riesgo financiera que no se ha trasladado porque el mecanismo de transmisión de la política monetaria tiene una serie de frenos en el canal bancario por la demanda de dinero,
pero sí se ha trasladado a activos financieros. La clave también, que yo creo que este es un tema importante por la concatenación de déficits que se han metido, es que en el año 2020 no solamente se ha aumentado masivamente la cantidad de dinero añadida a la cantidad de dinero que atesoran el sector privado, sino que una enorme cantidad de esa inyección monetaria ha ido directamente a financiar gasto público con corriente. ¿Cómo ves tú? Porque claro, ese era uno de los factores, ¿no?, de generación de inflación, porque claro, el gasto público también va directamente a actividades que son o muy inflacionarias o desde luego intensivas en energía, como por ejemplo el plan de infraestructuras. ¿Cómo ves tú ese efecto expansión monetaria, gasto público? Así es. A ver, el aumento de la cantidad de dinero que hemos tenido en los últimos años, sobre todo la expansión cuantitativa de los años 2009-10 en adelante, no se ha manifestado en aumento de los precios del consumo por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque se ha reflejado en qué, en un aumento de esas reservas de los bancos centrales en el Banco Central. Pero eso no quiere decir que no haya habido inflación. Ha habido una inflación de activos muy significativa. El proceso por el que se explica es un proceso de ajustes de cartera, que tú entenderás mucho mejor que yo. Es que si tú eres un agente financiero y tienes tus activos en tu cartera en distintos activos, con distinta rentabilidad, distinta liquidez, etcétera, ¿no? Si tienes un aumento no deseado de la liquidez, tú lo que harás será desearte de ese exceso de dinero y comprar otros activos alternativos, ¿no? Al hacer eso, y al hacer esto por parte de todos los agentes del mercado, la mayoría, lo que se hace es un aumento de la demanda de esos otros activos reales, acciones, otros activos financieros, bonos, etcétera, aumentas el precio de todos estos activos. Por eso, cuando vemos un aumento de la cantidad de dinero en circulación, incluso si se refleja en un agregado reducido, como puede ser la base monetaria, vemos que estos ajustes de cartera generan casi de una manera, no diría inmediato, pero sí en muy poco tiempo, un aumento del precio de los bonos, un aumento de otros activos financieros, etcétera, ¿no? Y eso sí que lo hemos visto en los últimos años, ¿no? El salto que hemos dado del marzo de 2020 en adelante es que al haberse aumentado también ahora, a través de la expansión cuantitativa, los depósitos bancarios, bueno, eso ha tenido un efecto ya en aquellos que alteran, que son capaces de formar decisiones a la hora de tomar decisiones de gasto y de inversión en la economía, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que vea que sus activos en su balance están revalorizados, está en una mejor situación. ¿Para qué? Para endeudarse, invertir más, para contratar más, por ejemplo. Y eso lo han hecho. Por eso los primeros efectos se ven siempre en los activos financieros, que aumentan de valor. Luego las empresas ven que tienen una cartera, un balance más fortalecido que antes, son capaces de aumentar su producción, aumentar su plantilla. Hay mayor cantidad de dinero en el mercado para poder comprar, las familias se animan, vamos a decirlo de esta manera, a consumir más, y eso al final genera un aumento de la demanda agregada. Pero siempre este aumento de la demanda agregada, del gasto agregado, es el último escalón en toda esta explicación monetaria de la inflación. El problema está en fijarse, concentrarse en el último eslabón y explicar que la inflación es un fenómeno motivado por la demanda, ¿no? Claro, claro, porque además la demanda no lo justifica. Si vemos, por ejemplo, la presión inflacionaria se ha dado con una reducción de las ventas minoristas a lo largo desde junio más o menos, cuando el pico de la recuperación se da. En Estados Unidos las ventas minoristas empiezan a ralentizar su crecimiento. Los datos macroeconómicos no sugieren para nada una aceleración de la demanda, sino todo lo contrario, sino una deceleración de esos impulsos de demanda. Y sin embargo, los precios han ido subiendo y además ha ocurrido algo que es exactamente lo contrario a lo que decía este consenso alrededor de los bancos centrales, que ya no es ni consenso, es unanimidad, ¿no? Es cualquier cosa que diga el Banco Central está bien, ¿no? Que decía lo siguiente, decía, bueno, sí, la inflación en agregado está subiendo, pero es por culpa del petróleo y del gas. Se olvidaron de los alimentos, ¿no? Pero la inflación subyacente va bien.
¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que la inflación subyacente empieza a ir hacia arriba. Yo esto de la inflación subyacente, siempre le digo a mis alumnos que esto de la diferenciación entre la inflación de titular y la inflación subyacente es una ridiculez, como si nadie pagase la energía y los alimentos, ¿verdad? Oh, qué bien, la inflación subyacente no está subiendo tanto. Bueno, ¿qué pasa? Que no pagas la gasolina y los filetes, ¿no? Pero la clave que yo veo aquí es eso, ¿no? Que es el efecto dominó que tú comentabas antes, que la traslación lenta a todos los precios de ese exceso monetario va generando que incluso aquellos precios que iban con un retardo empiezan a subir de la misma manera. ¿Cómo ves tú eso de cara a los próximos meses? Sí, hay una diferenciación que tenemos que hacer y es justo lo que tú estás comentando, y es entre cambios en los precios relativos y cambios en el índice general de los precios. Eso es. En una economía de mercado, simplemente porque cambian las preferencias de los agentes, ¿no? A la hora de comprar más o menos unos productos, siempre vas a tener variaciones en los precios relativos, ¿no? El problema está en concentrarse en algunos precios relativos como si fuera un indicador de la pérdida del valor del poder adquisitivo de la moneda. Esto es, discúlpame, parece que estoy echando aquí la bronca a todo el mundo, ¿no? Pero es un error muy importante. Lo que tenemos que hacer es fijarnos en cómo varía nuestra capacidad de compra, no en función de un índice relativo, escaso, pequeño, como puede ser el índice de los precios de la energía, por ejemplo, sino un índice lo más amplio posible que muestre la capacidad de compra de la moneda, ¿no? Por tanto, esto es un error de nuevo identificación de la inflación, ¿no? Pero mira, si me permites, Daniel, volviendo a un punto que has dicho tú antes, ¿no? Al de la monetización del crédito público, eso es fundamental, porque el crecimiento monetario de Estados Unidos en los años 2020-2021 no se entendería sin la actitud, diría, y la disponibilidad que ha tenido la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, para comprar la deuda, el exceso de deuda que ha generado el gobierno federal de Estados Unidos en los últimos casi 2 años. No hay una correlación 1 a 1, pero casi. Sí. No sé qué porcentaje, pero es altísimo, de la nueva deuda federal generada en Estados Unidos, ha sido de facto monetizada por parte de la Reserva Federal. En el ¿Cómo? año 2020, para los que nos están viendo, Sí. en el año 2020, por primera vez en muchos años, iba a decir décadas, pero desde luego muchos años, la Reserva Federal llegó a ser el 100% de las emisiones netas de deuda del gobierno federal. Y en la eurozona, el Banco Central Europeo es el 100% de las emisiones, o sea, compra el 100% de las emisiones netas, por ejemplo, de España, ¿no? Bueno, pues eso lo que nos tiene que poner sobre aviso es que, lo primero es un recordatorio de que siempre que se monetiza deuda acabamos con un problema de inflación, ¿no? A esta escala, la escala a la que lo estamos viendo, ¿no? Y segundo, ¿en qué lugar deja esta monetización de la deuda pública a los bancos centrales como supuestamente agentes independientes, ¿no? Que se deberían fijar sus instrumentos monetarios con la mirada puesta en la estabilidad de los precios? Les deja en una situación muy débil realmente en el futuro para poder tomar las medidas que creo que deberían tomar para estabilizar los precios. ¿Por qué? Porque, como tú bien sabes, una pequeña subida de los tipos de interés en los próximos meses, que yo creo que va a ser necesaria, y desde luego retirar las medidas de impulso monetario, como la expansión cuantitativa, eso va a generar un efecto muy importante en uno de los deudores más importantes de la economía, que es el Estado, ¿no? Por eso digo que, yo soy muy crítico del concepto este de la independencia de los bancos centrales. Creo que son independientes siempre que las cosas vayan bien. Sí. Cuando las cosas van mal, los bancos centrales se convierten en lo que han sido siempre, bancos centrales del Estado. Eso es. Y una vez más se ha demostrado en esta crisis que tenemos ahora. Por eso creo que, recurriendo a una idea muy clásica de Milton Friedman, ¿no? Más que fijarnos en la independencia de los bancos centrales, démosles un mandato muy claro. Un mandato muy claro en forma de una regla. Y esa regla que esté publicada, expuesta a todo el mundo de tal manera que nosotros podamos saber quién es el culpable de la inflación en cada momento, ¿no? Claro. Y además hay otra cosa que a mí me preocupa, ¿no? Que es que ante la evidencia de la alta inflación ya estamos escuchando no,
La Reserva Federal ya lo ha mostrado en algún documento, como la Oficina de Estadísticas ya recompone el peso de algunos bienes y servicios en el IPC, y en Europa el Instituto Nacional de Estadística también, por ejemplo, está analizando cambiar el peso de la electricidad y cómo se calcula el precio de la electricidad en el IPC para reducir el impacto en la inflación, que es que esto ya es fantástico, ¿no? O sea, sí que vamos quitando las cosas que suben para así entonces la inflación no sube y se puede imprimir toda la vida. Pero tú has incidido en un tema muy importante, que es hasta qué punto puede el Banco Central tomar medidas para combatir la inflación sabiendo que es un efecto monetario, porque claro, si el Banco Central no pensase que es un efecto monetario, no lanzaría un anuncio de 4 subidas de tipos y de una reducción de compras ante la inflación, ¿verdad? Pero fuera de todo eso, claro, por un lado, si llevan a cabo esas subidas de tipos y esa reducción de compras, los estados se van a encontrar con mayor coste de deuda y menor demanda de sus bonos, porque en el caso de la eurozona, el Banco Central Europeo no tiene ni idea de cuál es la demanda real de bonos soberanos, porque como ha sido el 100% de la demanda de la oferta neta, pues entonces no sabe dónde realmente hay demanda de los agentes en el secundario, ¿verdad? Y en el otro lado, tiene que controlar la inflación. Entonces, entre la decisión de tomar medidas para controlar la inflación y mantener la represión financiera para garantizar que los estados se financien barato, ¿tú qué crees que van a elegir? Muy difícil saberlo. Sí que creo que eh, no saben realmente cómo están tomando las decisiones monetarias. Mm. Desde mi punto de vista tienen una ceguera respecto a cuáles son los determinantes de la inflación de medio a largo plazo. Claro. Pero al final, van a tener que tener un choque de realidad. Entonces, ante ese dilema que tú planteas, creo que un banco central como el Banco Central Europeo o Banco de Inglaterra, que tienen un objetivo explícito de inflación en torno al 2% del IPC, ¿no? Más allá de eso, ¿no? A medio plazo. ¿No? Si la inflación está sistemáticamente por encima del 5, el 6, el 7%, no van a tener argumentos para mantener ningún tipo de compra de activos, de deuda pública. ¿No? En ese momento van a tener que rectificar. Lo que Mm. ha hecho la Reserva Federal, lo que ha hecho desde el verano del 2020, ha sido algo distinto. Tú sabrás perfectamente que han adoptado una estrategia de inflación distinta que en el Reino Unido y en la eurozona. ¿No? De tal manera que lo que hacen es calcular una especie de media de la inflación en torno al 2%. No nos han dicho cuánto tiempo van a adoptar, ¿no? Para calcular esa media. En ese sitio es muy discrecional. ¿No? Pero pareciera como si desde el año 2020 se hubieran dado un poco más de manga ancha, ¿no? A la hora Claro. de interpretar lo que es la inflación. No quiero sonar conspiranoico, no es así. Simplemente que se han dado una estrategia de inflación bastante más flexible, más discrecional, que les permite tolerar más inflación que en el caso del Reino Unido y del Banco Central Europeo. Por eso creo, ante tu pregunta, que es realmente no sé realmente lo que van a hacer, creo que van a estar más propensos a aumentar tipos de interés, a ser más restrictivos en la eurozona y en Estados Unidos, perdón, en la eurozona y el Reino Unido en comparación con Estados Unidos, que van a ser más laxos. Mm. Yo no lo tengo tan claro esto. Y te voy a decir por qué. Porque si ves los mensajes de Lagarde en el Banco Central Europeo, etcétera, cuando ya introducen cosas como el cambio climático, mm, ya empezamos digamos, sacar de la regla de la inflación de los porcientos, y sobre todo porque el Banco Central Europeo también se ha puesto una regla mucho más laxa con respecto a la inflación, ¿no? Y además, porque vamos a encontrar, pues, toda esa batería de excusas que hemos estado hablando, que si es por culpa de las cadenas de suministro, que si es por culpa de Rusia, ojo que esto ya está, que si es por culpa de las empresas, lo dijo la senadora Warren, ¿no? Decía, las empresas malvadas que están subiendo los precios. Porque, ¿qué le vamos a decir?
a nuestra gente maravillosa que nos sigue en Argentina, que llevan 50 años escuchando que la inflación no tiene consecuencias monetarias, no tiene causa monetaria, a pesar de que ellos tienen una inflación del 50% y a una hora de avión tienen inflación del 6% en Uruguay, ¿no? Yo creo que va a ser mucho más complicado. Yo creo que van entre decidir subir tipos de verdad y reducir la inflación y mantener la represión financiera, yo creo que van a elegir lo segundo. Bueno, lo veremos, es difícil saberlo. Pero es verdad, estoy muy de acuerdo contigo, en los países en los que se ha sufrido o se sigue sufriendo inflación en mayor medida, la conexión entre la cantidad de dinero y los precios está muy clara. Mm. Uno habla con cualquiera en la calle e incluso utiliza la jerga monetarista, si quieres, ¿no? En cambio, en los países, vamos a decir, más desarrollados en los últimos años, que desde los años 70, finales de los 70, no hemos padecido inflación, parece que hemos tenido, como te decía antes, ¿no? Un olvido, ¿no? De lo que determina la inflación en el medio largo plazo. Y la crisis actual ha sido, desde luego, un recuerdo muy importante de que si uno sobreemite, al final, pueden pasar unos meses, unos trimestres, al final eso se traduce en los precios, y lo Mm. estamos viendo. Y lo que tú has comentado antes, que yo creo que es el elemento esencial, que todos los precios no suben a la vez por casualidad o porque las empresas sean malvadas o por Rusia, ¿no? Puedes tener un precio, el precio de un activo que durante un tiempo tiene una subida, pero nos hemos acostumbrado a creer que la evolución de un indicador, ¿no?, supone la evidencia de toda la inflación y eso no es así. Pero desde el punto de vista de impacto, ¿no?, lo último que me faltaba a mí escuchar, Juan, pero lo he escuchado hace relativamente poco, es por parte de algunos por ahí que la inflación es buenísima para los pobres y mala para los ricos. ¿Eh? Y que por lo tanto luchar contra la inflación es malo porque los pobres son los beneficiarios y los ricos son los que salen perjudicados. ¿Cómo? Bueno, yo creo que cualquiera que nos vea se muere de la risa escuchando esta estupidez, pero ¿cómo le decimos a la gente que esa es la mayor falacia que te puedes imaginar? Aquel que tenga derecho lo es. Aquella familia, aquella empresa que no tenga capacidad para adaptar sus ingresos a la subida de la inflación, tiene una pérdida neta real de su poder adquisitivo. Y eso ocurre con los trabajadores menos cualificados, en su, especialmente, ¿no? Y aquellos, como te digo, que reciben una renta, incluso si es baja, mucho más aún, que no está indiciada por el IPC o cualquier otro índice. No veo yo una justificación, no veo ninguna justificación, ninguna defensa de la inflación, porque protege o protegiera a los intereses de los más pobres. Es todo lo contrario. Es un impuesto, uno de los impuestos más regresivos que hay. Es un impuesto que además, desde un punto de vista de control político, ¿no?, de control democrático, no se decide en el Parlamento, está delegado en un órgano independiente, como el Banco Central Europeo en nuestro caso, tiene todos los males políticos, democráticamente hablando, económicos de los que podríamos pensar, ¿no? Por Mm. eso no encuentro ninguna defensa. Desde un lado, vamos a decir, de la izquierda política, no encuentro ninguna defensa posible a la inflación, todo lo contrario. Si uno quiere cuidar de los intereses de la clase más desfavorecida, más pobre, o quien tiene menos poder ahora de negociar sus rentas, debería abogar por un banco central que tiene una regla muy firme, ¿no?, de control de la inflación. Claro. No, la razón por la que la izquierda se ha convertido en inflacionista, algo que, como tú bien dices, no tendría ningún sentido si defendiese los intereses de los pobres, es porque no defiende los intereses de los pobres, defiende los intereses del Estado, del gobierno como ente extractivo. Y claro, no hay mayor beneficiario de la inflación que el gobierno, ¿no? La creación de dinero nunca es neutral, siempre beneficia
masivamente a los primeros receptores de dinero y perjudica enormemente a los últimos receptores, que son los salarios y las clases trabajadoras que tienen sus ahorros en depósitos, porque pierden poder adquisitivo, ¿no? Y luego la idea de que perjudica a los ricos es una sandez de tal calibre, pero claro, los ricos pueden invertir en activos, pueden invertir en oro, pueden invertir en dólares, pueden hacer lo que quieran y por supuesto protegerse de la inflación. Eso no lo puede hacer una familia que tenga unos pocos cientos o miles de euros, si los tiene, en un depósito, perdiendo poder adquisitivo, ¿no? La otra clave que yo creo que es importante en todo esto es entender hasta qué punto se puede, desde un banco central, tomar medidas serias para, por un lado, mantener la estabilidad de precios y, por el otro lado, apoyar la economía. Porque tú comentabas antes sobre qué es lo que deberían hacer. ¿Qué es lo que deberían hacer? A ver, lo primero, los bancos centrales tendrían que reconocer, aunque sea de una manera tácita, ¿no?, que la inflación que estamos viendo ahora es responsabilidad suya, enteramente suya. Por tanto, solo si parten de este planteamiento, serán capaces de coger el toro por los cuernos y poder tomar las decisiones que tienen que tomar en los próximos meses para poder rebajar la presión inflacionista, ¿no? El consenso desde hace ya décadas en cuanto al uso del dinero, ¿no?, por parte de los bancos centrales, ¿no?, para poder promover la estabilidad macroeconómica, es que con la garantía de una cierta estabilidad de precios en el medio largo plazo, lo que hace es generar el mejor marco posible para que las familias, por ejemplo, planeen, ¿no?, sus decisiones de gasto, así como las empresas, ¿no? Y esa es la mejor manera para que la economía, dejada más o menos a sí misma, ¿no?, pueda conseguir los mayores niveles de riqueza posible, ¿no? Quiere decir, esto que el Banco Central lo que debe hacer sería intervenir de una manera muy activa en esas decisiones de las familias y las empresas, creando fluctuaciones de los precios, que lo que hacen es entorpecer esa planificación espontánea que tiene lugar en la economía. Por eso, el consenso, que yo creo que todavía es válido, es que el Banco Central fije una cierta cantidad de crecimiento del dinero, que sea compatible con lo que espera que va a crecer la economía en tendencia. Digamos que es una economía como la eurozona, como el Reino Unido, Estados Unidos, puede crecer en torno al 1,5 o 2% en tendencia, ¿no? Bueno, pues esa es la tasa de crecimiento del dinero, compatible con esa economía de crecimiento, ¿no?, y con unos precios más o menos estables, como te digo, en torno al 0 al Claro, 2%. Eso es un claro. objetivo, si quieres, muy conservador de los bancos centrales. En ese objetivo no hay nada que se parezca a que los bancos centrales tengan que intervenir para lograr un X% de tasa de crecimiento de la economía o de reducción del desempleo. Eso es algo que no puede conseguir el Banco Central en el largo plazo. Y menos aún, digamos, otras empresas como podrían ser la reducción del efecto de los gases, la emisión de gases, ¿no?, por ejemplo, por parte de ciertas industrias, ¿no? Es una Sí, cosa que yo claro. creo que es muy ajena a lo que deberían hacer los bancos centrales y se deberían concentrar en algo que es una de las pocas cosas que sabemos en economía, ¿no?, que es lo que pues, Antonio Aguirre y yo hace muchos años en un libro llamamos la ley de la física monetaria. Mm, Al final, si uno continúa emitiendo un exceso de cantidad de dinero en la economía, va a generar inflación. Esto es una de las pocas cosas que sabemos en macroeconomía que se cumplen en medio a largo plazo. Y es una de esas leyes que los bancos centrales han olvidado en los últimos meses. Ya estamos pagando el precio. claro. Sí, porque lo que ocurre siempre es lo mismo, pero es que la historia del dinero es la misma siempre. Primero, se imprime una enorme cantidad de dinero y dicen, ah, no hay inflación, imprimamos más, ¿no? Entonces, imprimen más y, ah, no hay inflación. Entonces, luego llega la inflación. Primero le echan la culpa a las empresas, después le echan la culpa a los consumidores, ¿eh? En el año 2015, 16, yo me acuerdo en Venezuela que había un anuncio, ¿no?, que salía una señora que entraba en un supermercado y le decían, señora, no acapare, ¿no? Le echaban la culpa, pobrecilla, ¿no?, a las señoras, entre comillas, fíjate además muy inclusivo el anuncio, le echaban la culpa del aumento de precios y de la escasez. Y después viene que, claro, se genera un impacto negativo en la economía, dicen que hay que dar porque si no, pues la economía no responde, ¿no?, porque nos hemos metido en una crisis, ¿verdad? Una de las cosas que aquí está
que entra en la pregunta siguiente para ti es, me gustaría que tú le explicases un poco a la gente, o sea, que, claro, después, o sea, se ha generado tal riesgo en la economía que también se genera un riesgo de aumentar los tipos de interés. ¿Cómo ves tú eso? Sí, así es. Si uno lo que hace es meter impulsos monetarios, ¿no? Continuamente en la economía, que al final van a acabar en inflación. En cualquiera de los casos, pero más aún en un banco central que esté comprometido con una regla de estabilización de los precios, en torno al 2% aproximadamente, ¿no? Al final lo que vas a ver es que ese banco central va a tener que intervenir. Sí, Entonces va a tener que subir los tipos nominales, que son los que presta a la banca comercial, tipos que a su vez se van a ir trasladando al consumidor final. Por lo tanto, en el medio largo plazo lo que vamos a ver es que esos efectos nominales de los que hablábamos, ¿no? Un aumento de la masa monetaria, ampliamente entendida, la inflación, ese aumento de la inflación al final genera una respuesta de los bancos centrales con tipos de interés nominales cada vez más altos, hasta que se contenga la inflación. Por eso entramos en una dinámica perversa, si quieres, ¿no? ¿Por qué? sí, Porque cuando aumenta el coste de la inflación para las empresas, por supuesto, tienes ahí un aumento de tu coste, ¿no? A la hora de planificar tus inversiones. A lo mejor una inversión que era rentable con tipos de interés al 3% no les con un 6 o con un 7%. claro. Algo parecido pasa con una familia a la hora de gastar su dinero, comprarse una vivienda, etcétera. Por eso sí, por supuesto, y esto es algo que pasó en los años 70, con esta presión inflacionista que generó un aumento de los tipos de interés. Y al final tuvo que ser alguien como Paul Volcker en Estados Unidos, que tuvo que hacer un cambio radical en la política monetaria y subir drásticamente los tipos de interés para contener esa inflación. No digo yo que estemos en esa situación, la de los años No, no. 70, el nivel no es ese, pero sí que es verdad que los bancos centrales tienen que tomar una decisión para subir tipos de interés de una manera bastante más firme de lo que ha hecho Sí. hasta ahora. No, eso está claro, está claro. Pues hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que para todos los que nos están viendo, y más importante que ninguna, que no te confundan causas de la inflación con consecuencias de la inflación, ruptura de cadenas de suministro, subida de la energía, etcétera. No son causas, son consecuencias que la inflación no se genera inmediatamente después de aumentar la masa monetaria, sino que tiene un decalaje y que además el efecto monetario se muestra en que los precios en una economía abierta, por mucho que pueda haber algunos precios que suban, los precios no suben todos a la vez por casualidad, sino por un efecto monetario. Juan, qué placer haber hablado contigo, qué gusto escuchar a alguien que predijo lo que ha pasado y tendremos la oportunidad de charlar de nuevo. Mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti y encantado. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.